Hermano, este es un momento de familia, es un momento para tener felicidad, es un momento para tener todo que avive el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Y nosotros debemos tener ese fuego del Espíritu, ese fuego del Señor en nuestro corazón, para que podamos entender este mensaje que es para usted y que es para mí. La esperanza y la fe, hermano, y la salvación y los sueños deben permanecer siempre en nuestro corazón. Cuando usted pierde su esperanza, cuando usted pierde la fe, cuando usted pierde sus sueños, se acabó la vida. Se acabó la vida. Sí, la vida, hermanos, es tremenda. A veces se nos acaban nuestros sueños. Y se los digo a ustedes porque a mí algún tiempo se me acabaron mis sueños, lo que yo anhelaba. Y yo decía, pues ahora que sí. No entendía la vida, no entendía por qué mi vida se estaba atascando. Y entre más caminaba, más me atascaba, porque los sueños se habían acabado. La esperanza en mi mente se había acabado. Estoy hablando cuando estaba sin ser cristiano. Me atascaba cada vez más me atascaba. Y eso lo dejamos porque me atascaba en el alcoholismo, en el pecado, en las drogas, en todo lo que, hermanos, es pecado. Ahí me atascaba, yo quería salir, mis sueños se habían acabado. Mis sueños se habían terminado. Entonces, con este mensaje estamos dibujando nuestras vidas. Con este mensaje estamos dibujando tu vida. Cómo es y cómo debe ser nuestro crecimiento espiritual. Fíjese bien, un solo versículo estamos usando. En ese versículo está la explicación completa de la salvación, de la prosperidad, de la sanidad, en un solo versículo. Usted lo lee, lo pasa por alto y lo vuelve a leer y lo pasa por alto. Pero déjeme decirle, para llegar a ser como el árbol de la vida, porque el Señor nos está comparando con el árbol de la vida, será como árbol plantado, dice el Señor, junto a corrientes de agua. ¿Quién es ese árbol? El árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. Nos está comparando con ese árbol, hermanos, que es Cristo Jesús. Vamos a hablar de las hojas del árbol. Este mensaje se llama Su hoja no cae. Está en el verso 3. Escúcheme bien, su hoja no cae. Entonces, cuando hablamos de las hojas, hablamos de la vida del hombre. Ahí está hablando de una hoja. Pero en verdad estamos hablando literalmente de un árbol, pero estamos hablando del hombre y de la mujer. Cuando usted no está plantado junto a las corrientes de agua, que es la iglesia del Señor, usted nunca va a crecer. Usted nunca va a dar fruto. Y se va a atascar en los quehaceres del mundo y de la vida, porque debemos estar plantados junto a las corrientes de agua, hermanos. Entonces, a pesar de los momentos más difíciles de la vida, debemos hablar de las hojas. ¿Por qué de las hojas, hermano? ¿Por qué estas hojas están relacionadas con la vida y con la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque el Salmo nos está relacionando estas hojas con la vida del Señor. Entonces, cuando dice su hoja no cae, es porque está protegida, porque está unida. Entonces, vemos esto, hermanos, en el Salmo 3. La hoja, hermanos, de un árbol. La hoja de un árbol, amigos que me están viendo. Esta hoja está protegida, ensandwichada. Está protegida como un sándwich. Está blindada. Porque dice la palabra ahí, en el Salmo 3, dice la palabra, que da su fruto a su tiempo. Ahí está el primer sándwich, el primer pan. Y su hoja no cae. Y luego sigue diciendo, y todo lo que hace prospera. O sea, todo lo que hace prospera.
Entonces la hoja puede dar su fruto a su tiempo y su resultado, hermano, el resultado está ensanguchando la hoja, está protegida. Y usted no se ha dado cuenta que la hoja es usted. Cuando usted está en la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, usted está protegida, está protegido, está ensanguichado porque usted está preparándose para dar fruto. Usted se está preparando para dar fruto y luego todo lo que hace va a prosperar. Si yo estoy cerca de la iglesia, todo lo que yo haga va a prosperar. Todo lo que usted haga va a prosperar. Entonces, está protegida y eso hace que estos dos elementos no dejen caer la hoja. Amigo que me está viendo, usted se parece a esta hoja. Esta planta es una planta de pagua. Usted se parece a esta hoja, amigo que me está viendo, pero parece que su hoja se está secando. Parece que su vida se está secando, amados hermanos. Parece que la vida se está secando. Entonces, eso es, hermano, proteger la hoja. Eso se llama protección de hoja. Entonces, los resultados de la vida de cada persona prosperarán. Usted quiere prosperar, que le vaya bien, que gane dinero, que tenga bastante lana. Si usted no está cerca, plantado junto a un río de agua viva, que es una iglesia, que es el Señor Jesucristo, todo lo que haga va a ser en vano. Y Dios lo va a prosperar. Entre más se acerque a la iglesia, le va a dar el Señor más prosperidad, más bendición. Vendrán frutos, diga conmigo, vendrán frutos y vendrá prosperidad con relación al propósito que Dios tiene en su vida. Ese es el creyente evangélico, hermanos. La hoja es el cristiano. La hoja es el creyente evangélico. Su hoja no va a caer. Dice la palabra, porque Dios lo va a proteger. Si yo como padre estoy pegado a la iglesia, sí, yo soy la rama y mis hijos son las hojas. Y si yo estoy en la iglesia, entonces mis hijos van a estar protegidos porque ellos están pegados a la rama. Y eso pasa con nuestros hijos, que van a ser bendecidos, van a crecer, van a ser bendecidos, van a tener un buen empleo, un buen trabajo, un buen salario, porque usted está entregándose al Señor, porque usted le está sirviendo al Señor. Entonces, la visión, hermano, que lleva a la prosperidad, la visión que tenemos, no vamos con avanzar a las riquezas. El sueño que tú tienes de avanzar a las riquezas no se va a dar si no estás sembrado bien, pegado a la rama. Sino que tú vas a prosperar con el propósito de Dios. Tú vas a prosperar con ese propósito. Entonces, esa persona, ese cristiano, está tan específicamente marcando su propósito en la Biblia. Está marcando su propósito con Dios. Está marcando su propósito con el Espíritu Santo. Y tienes fruto de vida, porque tu testimonio va a ser tu hoja. Tú eres la hoja. Tu testimonio va a ser el fruto de tu vida. Si tú tienes un mal testimonio con tus amigos, con tus amigas, entonces tu valor de vida no tiene significado. El mundo sabe que me conoce y que te conoce. Y si tú estás en pecado, el mundo sabe que vives en un mal testimonio y que tu hoja se va a caer, que tu hoja se va a zafar de la rama y va a caer. ¿Qué pasa si la hoja cae? ¿Qué pasa si la hoja cae, hermano? Si la hoja cae, se seca y muere. ¿Sí o no? Cuando tú te alejas de la iglesia, cuando tú te separas de la iglesia, hermano, tu vida se seca y empiezas a morir espiritualmente. No es lo mismo que aquí tengas gozo, como decían nosotros, el poder está aquí, el poder, y te gozas porque tienes vida, porque tú estás pegado en la rama. Pero cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú no asistes a la iglesia, cuando tus hijos no vienen a la iglesia, hermanos, la vida de ellos empieza a secar.
La vida de ellos empieza a morir. Termina como hojarasca siendo abono. La hoja, hermano, cuando cae, termina como hojarasca para abono de las plantas. Y o se la lleva el viento. Una hoja seca es arrancada del aire, es arrancada por el aire y llevada, hermanos, por los vientos lejanos. Se la lleva el viento, porque tu vida no está pegada, hermano, junto a corrientes de agua, y tu hoja va a caer y va a morir. ¿Por qué cayó? Porque se separó del árbol. Porque la hoja se separó del árbol. ¿El árbol de qué? El árbol de la vida. Se separó del árbol, se cayó de su rama. Y esto es importante que entendamos. Es importante que entendamos que lo que le da la vida a esta hoja es la rama. ¿Sí o no? Lo que la hace de ver brillante, hermosa, bonita, verde, hermano, que está brillante, verde. Hermano, lo que le da vida es la rama, es el tallo. Y esa rama, ese pámpano, esa rama es Jesucristo. Cuando tú no estás pegado a la iglesia, cuando tú no estás pegado en Cristo Jesús, tu hoja se cae. Tu hoja, hermanos, se vuelve hojarasca. Tu hoja, lo único para lo que sirve es para abonar la tierra. Tu vida, para lo único que sirve, hermanos, es para abonar la tierra. Por eso debemos estar siempre pegados en la iglesia. ¿Por qué cae? Porque sopló el viento de Dios. Quiero que vayas conmigo a Isaías 40, hermanos. Isaías 47 y 6. Así rapidito, por favor, para que vayas. No me quiero entretener mucho. 47 y 6. ¿Sí? 40, Isaías 40, lo espero. 7 y 6. Amén, ya lo tienen. Gloria a Jesús. Y dice la palabra, hermanos, la hierba se seca. ¿Qué dice? La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Qué dice? Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Que el Señor está hablando que la hoja, la flor, se va a marchitar y se va a secar. Y sabe una cosa, amados hermanos, la palabra del Señor dice en la Escritura, hermanos, bien claro. Dice la palabra en la Escritura en San Juan 15:5. Vaya conmigo a San Juan 15:5, San Juan 15:5. Cuando lo tenga me dice amén. San Juan 15, número 5, por favor. San Juan. El que permanece en mí, dice el Señor. Diga conmigo, el que permanece en mí, sí, dará mucho fruto. ¿Ya lo tienen? San Juan 15:5, dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Aquí está la palabra. Yo soy la vid, esta es la vid. Vosotros sois los pámpanos. O sea, cada ramita es un pámpano. Y dice la palabra, el que permanece en mí y yo en él. O sea, yo tengo que permanecer. La hoja soy yo. La hoja eres tú. El que permanece en mí. Sí, dice la palabra, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Separados del Señor, nada puedes hacer. Entonces, usted tiene que permanecer en la rama para que su hoja esté fructificando, para que su hoja dé fruto. Ahora, díganme una cosa, esta rama, ¿por qué está seca? Esta hoja, ¿por qué? Porque se separó de la rama.
Cuando usted se separa de la iglesia, su vida se seca y vuelve al pecado y vuelve a retroceder y lleva el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque su vida se secó. Ayer anduvimos barriendo, ¿verdad? Por aquí, recogiendo basura. Pero esto es hojarasca. Esto es hojarasca. Esto es la hoja seca cuando se separa del árbol, hermano. Es la hoja seca cuando se separa del árbol, hermano. Así es la palabra. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, quiere decir que yo tengo que permanecer en Jesucristo para que mi vida esté hermosa, llena de verdura, de color verde, llena, hermano, de color hermoso y bonito, para que yo pueda dar buen testimonio. El que no da fruto será cortado. El que no da fruto será cortado y echado fuera. Y en el caso de la hoja, la rama, hay que quitarla si no da fruto. Y la hoja se cae sola, la hoja se cae sola. Las personas que se alejan del Señor, solas de Cristo, se seca su vida. Cuando la persona ni tiene fruto ni da resultados, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios? Sopla el viento de Dios, dice la palabra, la hierba se seca, la flor se marchita, sopla el viento de Dios y se la lleva. Cuando tú te alejas del Señor, vendrán aflicciones, vendrán pruebas y vendrá dolor. Esos son los vientos de Dios. Arrancarán tu vida de la iglesia porque no das fruto ni resultado. Porque no estás entregado al Señor, no permaneces en el Señor. Y viene el viento del Señor, el viento de Jehová, y se la lleva. La persona, para tener una palabra de testimonio, una palabra que no caiga, debe estar sujeta a la rama, debe estar sujeta al árbol que es Dios. Usted debe estar sujeta al árbol que es Dios. Recuerde que la rama también es vara. Podemos decir que esto es una vara. Y cuando Dios le dio la vara a Moisés, la vara tenía poder. Entonces, cuando hablamos de la palabra vara, y me recuerda mucho, la vara sirve para disciplinar. La vara sirve, ¿se acuerdan cuando mamá nos pegaba con una vara? Bueno, la vara sirve para disciplinar. Así es Dios. Cuando usted no está pegada a la rama, el Señor arranca su hoja, arranca su vida, porque lo va a disciplinar, porque usted no permanece en la palabra del Señor, porque usted no está permaneciendo en la palabra del Señor. Ahora quiero decirle, la persona, para tener una palabra que no caiga, debe estar sujeta a la rama. Y cuando esto, ¿qué significa? Esta hojita está pegada, quiere decir que la rama tiene autoridad sobre la hoja. La rama tiene poder sobre la hoja. Esta rama no va a dejar caer. Miren, lo sembré hace 6 meses y ni una hoja perdida. Tengo cientos de paguas sembradas, cultivadas. ¿Por qué? Porque las riego cada tercer día. Y llego y les hablo y les hago cariño. Mi niña preciosa, ¿cómo está? Y eso, hermano, a la planta la llena de gozo. Y estas hojas, ninguna ha perdido. Pero si yo no dejo de regar, ¿qué le va a pasar? Se van a secar todas y van a caer al suelo. ¿Qué es eso, hermano? Hojas secas de hojarasca. Y esto es basura. Y las hojas de los cristianos que se alejan del Señor, aleluya, tremenda palabra, es basura. Esta es palabra del Señor, no es palabra mía. Las personas que caen del árbol de la vida se vuelven abono para la tierra, se vuelven hojarasca. Y ayer mi esposa y la hermana Juanita andaban barrieron bastantes hojas secas, ¿verdad, hermana? ¿Y qué les hizo? ¿Y las otras? ¿Por qué las quemó? Porque eran basura.
porque ya no sirve. Cuando el cristiano ya no sirve, cuando el cristiano cae de la hoja, cae del árbol y se aleja de Dios, se vuelve basura del mundo. Y viene el juicio de Dios y lo va a quemar. Así vive la gente, separadas del árbol de la vida, separadas de la rama. La rama tiene autoridad sobre la hoja. La rama decide la vida de la hoja. Vientos pasan, vientos vienen, lluvias vienen, hermano, y las hojas permanecen. Así nosotros en la iglesia, amados hermanos. Miren, los que me están viendo a través del video, esto son hojas secas. Son hojas secas, son hojarasca. Seca para el abono de la tierra, para que el Señor lo queme. Por eso dice el Señor, hermano, la hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla el viento de Jehová. No se olvide esa cita, Isaías 40, 7 y 8. Cuando sopla el viento de Jehová, son arrastradas por el aire. Ya no tienen vida. Así, hermano, volvemos nosotros nuestra vida. En el caso del árbol, hermano, fíjense bien. Una hoja no puede brotar de la tierra. Una hoja de estas no puede brotar del suelo. ¿Por qué no brota del suelo? Porque el suelo no tiene autoridad sobre la rama. Así es la vida, hermanos. La rama tiene que brotar del tallo de la hoja, del tallo del árbol, y le da vida, porque este tallo tiene autoridad sobre las hojas, y ese tallo tiene autoridad, tiene un chip. Cuando decide que sus hojas se caigan, el chip del árbol, hermano, adentro del chip tiene un programa que Dios le puso, un programa en su genética, en su ADN. Esto tiene un ADN. Como yo tengo un ADN, esto tiene un ADN. Y el ADN gobierna sobre las hojas. ¿Quién gobierna sobre nosotros? Dios. Dios nos dio un ADN para obedecerle, para amarlo, hermano. Entonces, cuando se cae una hoja, o cuando el árbol va a dar hojas, es como el hombre cuando crece mayoría de edad, empieza a razonar. El árbol también cuando tiene cierto tamaño empieza a dar hojas, empieza a dar ramas, y cuando pasan 2, 3 años da fruto. El joven también, cuando tiene cierta edad, llega a cierta edad de madurez, entonces empieza el Señor a pedirle que dé fruto. Pero si esa persona que tiene 18 años, 19 años, no da fruto, nunca aceptó la palabra de Dios, esa persona va a ser como hojarasca, hoja seca. No va a permanecer en la iglesia, no va a permanecer. La rama no nace de la tierra. La hoja, hermano, la hoja no nace del aire. No creas que el aire viene y la pega al tallo. No, hermanos. La rama nace del tronco del árbol, nace de la rama, y ella permanece cerca de la rama para poder tener vida. Por eso nosotros, hermano, morimos, nos secamos cuando dejamos de venir a la iglesia. Unos días atrás, estas hojas estaban maravillosamente verdes. Estas hojas estaban maravillosamente verdes, bonitas. Hermano, reflejaban un verdor. Hace unos días, hermano, pasó el viento, pasó el frío, estas hojas cayeron. Estas hojas cayeron al suelo. Porque esas hojas no soportaron el frío, no soportaron el viento, y fueron arrancadas de los árboles y cayeron. Así muchas veces nosotros no soportamos las aflicciones, no soportamos el dolor, no soportamos las heridas, y caemos al suelo, nos secamos, y entonces nos convertimos en basura. Qué tremenda palabra usa el Señor, hermano, para decirnos que somos hojas secas, flores marchitas. Qué tremenda palabra, hermano, que el Señor le decía a Israel todo esto, y literalmente se lo decía. Literalmente se lo decía, hermanos. ¿Sabes? Estas hojas lindas y verdes, mira cómo están ahora. ¿Cómo están? Han caído, las hojas están secas, las ramas se ven todavía feas porque no tienen hojas.
Cuando a un árbol se le caen las hojas, que es en otoño, el árbol se ve feo, horrible. Así se ve tu vida. Cuando tú no das fruto y tus hojas se secan, Dios ve tu vida muy mal, horrible. Pero algunos árboles, hermano, de pino, de encino, algunos árboles de sauce, permanecen con sus hojas verdes todo el año. El frío no las quema, el viento no las arranca. Son árboles que tienen una raíz profunda, una raíz muy honda, donde ellos alcanzan el agua para sacarlo para sus ramas y nunca se secan. Dios quiere que seamos como ese pino, como ese arayán, como ese cedro, como ese encino, como ese sauce, que siempre está verde. Dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, sanguis, a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Sanguis, la hoja está blindada. Nunca hemos entendido el Salmo 1. Lo hemos leído y recitado, pero nunca lo hemos entendido. La hoja eres tú. La hoja soy yo. Y dice la palabra que cuando está plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae. ¿Sabes? En tiempo de crisis, en tiempo de prueba, en tiempo de aflicciones, en tiempo de sufrimiento, miles de hombres, miles de mujeres, sus hojas se han caído en toda la humanidad. Hay miles de hojas caídas que un día estaban glorificando a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, pero se han ido. Han marchitado su vida. Hay miles de personas que un día entraron a la iglesia, se gozaron con el Señor, vinieron las pruebas, vinieron las aflicciones, ahogaron la semilla y volvieron al mundo, volvieron al pecado. Esas son las hojas secas. Y no es una persona, hay miles y miles de hombres y mujeres que han perdido la fe, han perdido la esperanza. Las hojas de la esperanza, las hojas de la fe, las hojas del amor, las hojas de los sueños se han caído. Esas personas han perdido la esperanza, y muchos de ustedes han perdido la esperanza, se han desanimado. Su hoja no cae. ¿Sabes? En cambio hay hoy millones de hombres y mujeres. Hoy, en este tiempo, en este siglo, hay millones de hombres y mujeres. ¿Sabes, amado hermano, que somos como el 30% de la población mundial que somos cristianos? Ya no nos aplasta la iglesia católica. Ahora somos una gran cantidad, millones de evangélicos. No como en los siglos pasados, que éramos bien poquitos. Ahora somos muchos. Y hay millones de hombres que permanecen pegados a la rama. Hay millones de hombres y mujeres que le sirven al Señor. ¿Sabes una cosa? Eso, hermanos, me ayuda a quererle más al Señor. Eso me ayuda, hermanos, a sentir más. Nunca se han secado sus sueños, nunca se ha caído su hoja. Esas personas siguen, hermano, porque están pegadas al Espíritu de Dios, están pegadas, como decía ahorita el canto, hermano, como decía el canto, ¿sí?, que cantábamos hace un rato, ¿verdad?, acerca de que nosotros tenemos que creerle al Señor para tener fe. El Espíritu Santo fluye en tu vida. Cuando tú estás pegado a la rama, el Espíritu Santo está fluyendo. Por eso pueden hacer diferencia e influenciar a otras personas. Cuando tú eres verde, hermosa, bonita, preciosa, tú puedes influir en otras personas. Tú puedes influir en tus vecinos. Cuando tu vida, tu palabra vale, tu palabra cuenta, tú puedes influenciar en las demás personas. Pero cuando tu vida es de pecado, nunca vas a influenciar a nadie.
Por eso debes pegarte a la rama, debes pegarte al Señor. El Señor es fiel y digno para perdonar nuestros pecados. Los pecados que sean, el más grande pecado que tengas, el Señor lo perdona y te convierte en una hoja verde. Dios es más grande que el pecado que hayas cometido. Dios es más poderoso que ese pecadito que no vale nada, pero te está secando, te estás volviendo como estas hojas en hojarascas, abono para la tierra. Veamos el granito de mostaza, hermano, en las hortalizas. Es el árbol más grande de las hortalizas, pero ¿sabes una cosa? En el granito de mostaza, la planta, la hierba de mostaza, sus hojas salen de la tierra. Es la única planta que sus hojas salen de la tierra. La lechuga, el repollo, sus hojas salen de la tierra. Pero estas hojas, estamos hablando del árbol de la vida. Es diferente. Los árboles primero tienen raíz. O dime una cosa. Primero nacen las hojas. ¿Qué nace primero? ¿Qué nace primero? La raíz. Y luego el tallo. Y luego las ramas. Y luego las hojas. Y después el fruto. Las hojas no pueden, hermano, tener vida primero. Las hojas dependen de la rama, dependen del tiempo de la rama para dar fruto. Así que, en un creyente evangélico, a medida que su carácter ha sido forjado, ha sido formado, va a tener un crecimiento, así como la rama tiene poder. En la vida del creyente va a ir madurando en su carácter. El carácter del hombre va a ir cambiando. El carácter de tuyo de mujer va a ir cambiando. Porque estás pegado a la rama, estás pegado al árbol, estás pegado a la raíz. Cuando la raíz está firme, el tallo tiene vida. Cuando tu palabra tiene firmeza, cuando tu vida tiene firmeza, cuando tu vida tiene raíces profundas, no va a haber ninguna persona que te saque de la iglesia. No va a haber ninguna persona que te mueva porque tus raíces están firmes. Ahora, yo con esto no te voy a decir que ya entregándote al Señor, ya no vas a tener pruebas y ya no vas a pecar si de un mentiroso. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos. Dice la palabra que no hay uno justo, solamente Dios. Quiere decir que en la vida podemos cometer errores y pecados, pero Dios nos va a perdonar. Dios nunca nos va a rechazar. Cuando tú te arrepientes de aquel pecado, el Señor te abraza. El Señor viene y te abraza, te levanta. Dios no puede disciplinar a alguien que no tiene carácter. O sea, Dios ya no puede disciplinar a estas hojas. Dime una cosa. ¿Volverán a hacerse verde estas hojas? No. Entonces Dios disciplina al que ama. Al que no disciplina, hermanos, es porque ya está seca su vida. Una persona debe tener carácter para que pueda tener autoridad, hermanos. Así debe ser el árbol. El árbol soporta el frío, soporta el calor. Hace unos meses, una gran ola de calor. Ellas nunca se secaron. Las plantas de pagua nunca se secaron, a pesar de que hubo como 4 meses de bastante calor, nunca se me secaron. La planta tiene carácter para soportar las pruebas. Así debe ser el creyente, hermano. Debe tener carácter para que le dé autoridad de estar en la iglesia, para que le dé autoridad de estar con nosotros en la iglesia. El carácter son las raíces profundas que tienen identidad. La raíz de esta planta ahorita no se ha conectado con la tierra, pero cuando la raíz se conecta a la tierra va a tener identidad, va a reconocer: esta es una pagua y yo le voy a dar vida. La tierra empieza a fluir, la tierra empieza a conectarse, se conecta a la raíz y el árbol empieza a crecer, porque tiene identidad. La gente debe tener identidad, que tú eres un cristiano, que tú no eres un primo, tú eres un hermano de Jesús, un hermano creyente. Tú no eres un cristino,
Tus raíces deben tener identidad, que la gente te vea y que te diga, esa es una mujer cristiana, es una mujer de buen testimonio, es un hombre de buen testimonio, es un hombre que tiene identidad. Esa es la raíz del árbol que da identidad. Ahora, yo te digo una cosa, esta pava, yo te pregunto, ¿crees que le va a llorar y va a tener envidia al mango? ¿Crees que va a llorar para dar mangos? No, porque ella está diseñada para dar fruto. Ella no va a pelearle a Dios que le dé mangos. El problema de nosotros, que esta planta no envidia al mango, no envidia a la naranja, no envidia al limón, porque esta está diseñada para dar pavas. Pero nosotros empezamos a envidiar a los hermanos. Aleluya, hello. Aquí estamos. Nosotros queremos que el Señor nos dé los frutos que tiene aquella hermana, que nos dé los frutos que tiene la pastora, que nos dé los frutos que tiene la hermana que vino, que nos dé los frutos, hermano. Pero tú tienes tus propios frutos. Tú tienes hojas verdes que te sirven para toda tu vida. Un día una junta, y lo dice la palabra del libro de Isaías, hermanos, a ver quién era el líder. Sí, y le preguntaron, hermanos, a los pinos, ¿quieres gobernar sobre nosotros? No, dice, yo tengo frescura con el aire, yo no necesito gobernar. Y le preguntaron al cedro, ¿tú quieres gobernar sobre nosotros? No, dice, porque mi estatura es muy grande, yo no necesito gobernar. Le preguntaron a la vid, ¿tú quieres gobernar sobre todos los árboles? No, dice, porque yo quiero dar fruto para endulzar la vida de las personas. Le preguntaron a la higuera, ¿tú quieres gobernar sobre todos los árboles? No, dice, porque yo tengo que dar fruto. Si yo gobierno, no voy a dar fruto. Los árboles no tienen celos de otro árbol, pero nosotros sí tenemos celos de uno con otro. Nosotros sí tenemos rencor de uno con otro. Ellos no se pelean. Ellos no son, hermanos, líderes de uno de otro. No, hermanos, aquí si la pastora no te saludó, te vas enojado. Si el pastor no me tomó en cuenta, me voy enojado. Hermano, nosotros debemos ser como los árboles. Dice que la palabra, si estamos plantados junto a corrientes de agua, daremos su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice? Y su hoja no cae. Y todo lo que haga va a prosperar. Todo lo que haga usted va a prosperar, amados hermanos. Usted de sus frutos, como usted, Dios la puso a dar frutos. De sus frutos. No envidie al mango, no envidie al naranjo, no envidie al limón, no, de sus propios frutos. Es mi petición que tú y yo seamos como las hojas. Como las hojas, hermano, que no caen. Yo le pido a Dios que tú y yo seamos como las hojas que no caen, cuyas hojas caen en temporadas difíciles, en tiempos de sequía, en tiempos de nieve, en tiempos de vientos. Que seamos como los árboles de sus hojas, que sean perennes para siempre, perennes en toda su vida. Tal vez te has dado cuenta que el árbol mantiene sus ramas en diferentes direcciones. Fíjate bien. Mira, mi hermano amado sabe del monte. Los árboles extienden sus ramas hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el poniente, hacia arriba, hacia abajo, extiende las manos. Nosotros somos evangélicos que debemos extender nuestras ramas a todas las colonias. El árbol extiende sus ramas en todas direcciones. Él no anda viendo si va al norte, si va al sur, si va para arriba, si va al oriente. Todo lo extiende en diferentes direcciones. Así debe ser nuestra vida. Extender nuestra vida en todas direcciones, al norte, al sur, al oriente, al poniente, al estado que viene, al estado que está lejos, a todos lados. Dice que debemos extender nuestra palabra. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos hojarasca. Nos hemos secado nuestra vida. Se ha secado la esperanza de tu vida. Se ha secado tu fe. Se ha secado, hermanos,
tu poder, se han secado tus sueños, se han secado tus anhelos. ¿Por qué? Porque te has separado del Señor. El Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer separados de mí. Yo lo entiendo, yo sé, hermano, que no podemos tener vida si estamos separados de Jesucristo. No podemos tener gozo ni alegría. ¿Sabes por qué yo tengo esperanza? Porque yo estoy pegado en el Señor. Yo no estoy viendo tu vida, yo estoy viendo al Señor. Yo debo poner mis ojos, la mira en el Señor Jesucristo. Tú debes poner la mirada en el Señor Jesucristo. Yo tengo esperanza, yo tengo fe, yo tengo la promesa que voy a estar en el cielo. Y si tú no lo crees, yo sí creo que voy a estar en el cielo. Y si tú estás aquí es porque tú tienes la promesa, la esperanza que vas a estar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso para que se quite el frío a su nombre y su pueblo en victoria, hermanos. Entonces, yo quiero comentarte esto, hermano: ser perenne como las hojas del pino, verde, reluciente, a pesar de los fríos, a pesar de los calores, a pesar de las sequías, a pesar de los vientos. Mi vida debe estar verde. Aunque yo tenga 70 años, no me importa, yo estoy verde. Diga conmigo: yo estoy verde. Ustedes, hermanos, tienen 45 años y se andan achacando: ay, ya no aguanto, ya no quiero vivir. No, hermano, pásame tus años para yo vivir más. ¿Por qué no vivimos contentos? Porque no estamos llenos de esperanza, llenos de fe. Le digo a mi esposa: hasta el último latido de mi corazón le voy a predicar a la gente. No me rindo, porque me parezco al árbol verde, hermanos. Y mis hojas son mis hijos, mis ramas es mi esposa. Estamos parados bien firmes en la palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero que tú aprendas hoy, que debes estar bien firme, parado en la palabra de Dios. Que tu palabra tenga autoridad, que tu palabra tenga poder. Verde, hermanos, que ni los nortes te van a arrancar del tallo. Tal vez te has dado cuenta que el árbol mantiene sus ramas en diferentes direcciones. Ya voy a acabar, hermano. Una persona de carácter, Dios le da autoridad. Dios le da autoridad. Es el plan de Dios. El plan de Dios es darnos autoridad sobre el reino de las tinieblas, darnos autoridad sobre el reino de la muerte, darnos autoridad sobre toda enfermedad, darnos autoridad sobre toda escasez, sobre toda miseria y pobreza. El Señor nos va a bendecir porque Él nos ha dado autoridad de estar sobre todas esas cosas. Por eso un árbol, cuando está bien plantado, ni la sequía, ni el sol, ni el calor lo va a secar. Qué tremenda comparación nos hace el Señor, hermano, con esta palabra. Somos hojas del árbol. Pero hay miles de personas, miles de mujeres, miles de varones que son como estas hojas marchitas, secas, que permanecieron un día en la iglesia y se salieron de las iglesias. Abandonaron las corrientes de agua viva. Dice la palabra que cuando tú tomas agua viva del Señor, dice: correrán ríos de agua viva por tu sed. Saldrán ríos. ¿De qué está hablando el Señor? Saldrá palabra para la gente, saldrá palabra para las personas, saldrá palabra para toda la gente de la sociedad. Correrán ríos. Dios quiere que tengas una intimidad muy fructífera con Él. Dios quiere siempre que estés sujeto. Esta rama está sujeta, hermanos. Esta hoja está sujeta a su tallo, a su rama. El Señor quiere que estés sujeta a tu pastor. El Señor quiere que estés sujeta a Él, que es el pastor de pastores. ¿Cuántos de ustedes no se sujetan, hermano, a la autoridad del pastor? Hello. Aquí estamos.
No estamos sujetos. La palabra estar sujetos es que estemos bajo autoridad. Esta hoja está bajo autoridad del tallo. Si el tallo le quiere dar vida, la hoja va a tener vida. Porque la hoja se sujeta al tallo, a la rama. Así, hermano, para que crezca en ti el carácter y una madurez, tú tienes que estar sujeta al Señor Jesucristo. El que no permanece en mí no lleva fruto. Dios quiere ahora, con ese crecimiento, darte ahora autoridad en muchas direcciones, amados hermanos, para que podamos entender esto. Muchas veces nosotros nos volvemos hojarasca. Mira, voy a ir a 1 Corintios capítulo 3 verso 11. 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Quiero que me sigas. 1 Corintios capítulo 3 verso 11. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo te pregunto, hermanos, dice que nadie puede poner un fundamento sobre el que ya está puesto, que es Jesucristo. Dice que el oro, la plata, hermano, el bronce, la madera, la hojarasca, se van a probar con fuego. Así dice la palabra en el libro de Corintios. Si yo echo al fuego el oro, la plata, el bronce, la madera y la hojarasca, ¿quién va a sobrevivir? ¿Quién? ¿El oro? ¿Va a sobrevivir la hojarasca? Dice, Pablo nos está diciendo que todos aquellos cristianos que se alejaron del Señor son hojarascas. Que cuando venga el fuego, el día del juicio, van a arder, van a ser quemados, porque no pusieron el fundamento de Cristo en sus vidas. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto por Cristo Jesús. Y el fuego probará las obras de cada uno de ustedes. El fuego va a probar. Y si mi vida es hojarasca, tenlo por seguro que esa hojarasca se va a quemar. Esa hojarasca no va a sobrevivir. La va a quemar el fuego. Entonces, cuando muchos están de acuerdo con mi opinión, entonces tienen peso en su vida. Pero si mi opinión no está sostenida con autoridad, si yo estoy hablando de hermanos fuera de la palabra, mi unción no está sostenida en la palabra, entonces no tengo autoridad. Pero lo que yo te estoy predicando, te prediqué el Salmo 1, te prediqué Isaías 40, te prediqué San Juan 15:5 y te estoy predicando ahora 1 Corintios. Te estoy hablando de pura palabra de Dios. Te estoy hablando con fundamento. Que si tu hoja, hermano, se cae de este árbol, fíjate bien, ¿cómo se ve la hoja seca ahí? ¿Está bonita? Así es tu vida cuando se marchita. Así es tu vida, amado hermano. ¿Me están entendiendo? Por eso la palabra de Dios, hermano, establece, mira, la hoja seca no tiene vida. La hoja seca de un cristiano no tiene vida, no tiene gozo, no tiene alegría. Una aflicción